Hola, hola. Estamos en un nuevo capítulo del podcast y esta vez vamos a hablar de un tema sensible, delicado, pero que es muy importante hablar. De hecho, hablar de esto salva vidas, que es la depresión y el suicidio. Y aquí estamos con mis amigas psicólogas, como siempre, Vero y Feña. Hola, chiquillas. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Tú habías dicho, Vero, que hace poco habías estado con un psiquiatra hablando de este tema. No sé si podéis partir tú y contarnos qué es lo que han visto, qué es lo que viste esa vez. Sí, mira, nos tocó apoyar a una institución por un suicidio de una adolescente. Uf. Eh, y fue bien complejo y una de las intervenciones, bueno, hay que intervenir en bastantes lados, pero una de las Mm, intervenciones que hicimos fue directamente con los papás como del curso de esta niña, porque se genera como muchas creencias, mm, muchos mitos en torno al tema y mucho temor. Entonces, creo que es súper importante como ir como descartando ciertas ideas preconcebidas en torno al suicidio. Por ejemplo, sí, una de ellas que quedó muy clara tenía que ver con que el suicidio no es unicausal, o sea, no es como que, por sí. ejemplo, le hacían bullying, entonces por esto tomó esta decisión, Mm, sino que es un fenómeno multicausal. mm, Entonces, hay varias factores que pueden influir tanto como intrapersonales, como interpersonales, o sea, con los otros, del ambiente y también de la propia persona, porque tú puedes tener dos personas viviendo lo mismo y van a reaccionar o van a actuar claro. de distintas formas. Y eso saca un poco también el buscar al culpable, ¿sí? Mm, El suicidio es una como de las causales de muertes muy complejas de trabajar el duelo, dado que deja muchas preguntas, hay una búsqueda de explicaciones, hay mucha claro. rabia asociada también, como Mm, estas como el por qué no pude hacer algo o claro, como nunca impotencia. prevenir, claro, Mm, nunca prevenir. Y otra de las cosas, bueno, esto es irnos más para el lado como de la prevención en términos de los adolescentes, pero una mm, de las cosas que planteaba es que en general ocurre más en periodos estivales, o sea, cuando están de vacaciones, por ejemplo, ahora que se vienen las vacaciones de invierno en ujú, los colegios, que los niños quedan más solos y mm, también se pierden las rutinas. No, una de las cosas como clave tiene que ver que es muy protector para los adolescentes es mantener ciertas rutinas, por mm, ejemplo, la higiene del sueño que claro. no se duerman a las 3 de la mañana, porque eso va afectando los estados anímicos, va Mm, afectando como la predictibilidad de lo que va a pasar al otro día, el tema de la claro, alimentación, y ahí hay como una responsabilidad eh, súper directa como hacia los papás, como que no porque ya sean grandes, no hay claro. como que acompañar estos procesos, el exceso a las pantallas, o sea, Sí. es una cosa impresionante cómo afecta los estados ansiógenos, depresivos, la hipervigilancia, El eh, aislamiento que el genera. aislamiento, sí. Sí. Entonces es importante prever esto, sobre todo que Mm, viene un periodo estival y está estudiado que ocurre más en estos periodos. sí. O sea, a nosotros nos pasó en esta institución a 2 semanas de salir de vacaciones de verano. Y también es importante, en lo último que digo, como em, que efectivamente sí hay un efecto como de contagio, así como que ocurre en un curso Ujú, y puede empezar a estar la idea como un camino a seguir. Entonces es súper mm, importante como no, em, como como no bajar la guardia ajá. y hacer este barrido como de alerta y de ver cómo hay escalas que se aplican, por ejemplo, que uno si tiene dudas puede llevar a su hijo a consultar y hay escalas que se aplican en cuánto riesgo está de tomar una Mm, decisión como esta, por ejemplo. mm, Entonces, como claro, en ese sentido, como que hay hartas formas de prevenir y como tú decías ahí al principio, eh, hablarlo, si es una forma de prevención, mm, no así sí, en los tan chiquititos. Creo que cuando son más claro, pequeñitos no hay que instalar el tema, pero mm, sí, Claro, pero si es que sale desde ellos, hay que claro. abordarlo.
Claro. Bueno, yo quería, como tú estabas hablando de esto de los mitos, a mí igual me gustaría hablar de dos principalmente. Uno es el creer que no hablar del tema ayuda, como que si es Mm, que tú no hablas del tema, no vas a hacer que la otra persona, o sea, no le vas a dar ideas a la otra persona claro. para que esta persona se mate y cosas así, o se suicide. No sé. Y la verdad es que esto no es así porque el hecho de hablar del tema hace que no se tensione tanto. Esta Mm, persona ya está muy tensionada y, y el poder hablarlo hace que como que haya una como que te descarga un poco. descomprime, así, uf. Claro, sí. Y el otro mito es el que se mata no da señales. Es Mm, como creer de que la persona que está dando señales, no, ese no, está como está llamando la queriendo llamar la atención. atención Claro. solamente. Entonces, Mm, no lo va a hacer porque está todo el rato diciéndolo. Y la verdad es que eso no es así porque alguien que te está diciendo está pidiendo ayuda. mm, Y uno tiene que prestar oído a esa ayuda que te están pidiendo. mm, O sea, él te está diciendo como socorro. Y ante claro. eso uno no puede ignorar. Sí. Sí, y además yo creo como en el fondo es como acompañar qué te quiere decir con eso, Mm, ¿cachai? Y también una forma también, y si uno empieza como a presenciar esto, como que te cuentan que están apoyando a alguien que está en esta situación y no sabe si tomarle el peso o no, también acompañar a ese alguien es importante, como de un poco ayudarlo, como empatizar con esa persona, porque también puede generar harta ofuscación como cuando hay personas que tienen como Sí, intentos reiterados, como que claro. claro. empieza a Como al preguntar, cuidador, sí, como que el el cuidador, cuidador de esta persona. Sí, sí. po. Ahora igual es importante, yo creo como el tema del suicidio es como el punto final de un proceso. Claro. Mm, Entonces, yo creo que ahí la Feña decía algo como del descomprimir mm, y ayudar como a tener en cuenta, a hacer conciencia como de la red de apoyo que tiene mm, esta persona, como ayudarle a mostrar con criterio de realidad quiénes están, por ejemplo, no mm, sé, que me siento completamente solo, ayudarlo a mm, mirar quizás con hechos, eh, es como llevar a las personas a tierra un poco porque finalmente estos son actos donde hay como si hubiera una nube, donde no hay más salida, Mm, mm, eh, claro. una desesperanza que no hay posibilidad por ninguna parte. mm. Y no necesariamente, y yo creo que eso también es un mito, es que te tiene que haber pasado algo tremendo. Claro, como que tiene que haber un trauma gigante. Y No. como hay veces, o sea, a veces estamos deprimidos, a Mm, veces estamos en un episodio que no entendemos muy bien el sentido de la vida y eso te puede llevar a fondo y eso no hay que desestimarlo. mm, sí. Mm, Las estadísticas dicen, cuando he estado leyendo, bueno, y nos ha tocado de cerca un poco últimamente, de ahí les cuento, el 90% de los casos donde ha habido intentos de suicidio tenían una patología, algún cuadro de salud mental de base. No claro. es tan aislado, no es que de repente alguien, ¡pum!, se quiso suicidar, como decía tu Feña, hay señales. Y hemos estado bien cerca de este tema porque en el curso de mi hijo hubo un intento de suicidio y están en séptimo básico, Sí. tienen 12 años. Entonces, también tomo lo que decía, como no es para instalar esta conversación, pero como decía tu Feña, esta conversación se tuvo que instalar a la fuerza e intervenir el curso y toda la mamá y los papás, y así en verdad súper doloroso ver cómo Mm, niños tan pequeños están pensando en que esta es la única salida, porque muchas veces no hay conciencia de morir necesariamente, como yo me quiero morir. Sí. A veces es dejar de mm. sufrir, de que este dolor O pare, desaparecer, o querer desaparecer. desaparecer. Apagarse Claro, un rato, he escuchado yo Mm, también. claro. Mm. Entonces, en verdad, hablar desde pequeños lamentablemente parece que se está adelantando. O sea, yo en kinder jamás, pero no sé, en séptimo básico, sexto O sea, básico, el caso que yo les contaba era sí. el séptimo básico. en serio también, Sí, chiquitita. sí, o sea, pasa en el mundo colegio, está pasando harto en esos niveles. ¿Y fue un Eh, suicidio consumado? sí, sí, Uf, de qué hecho. doloroso.
Sí. Y ahí es importante, bueno, es que es una mezcla de temas, ¿no? Pero Mm, también hablar del tema con la sensibilidad y también la dureza que implica, sí. dado que a veces uno puede caer como en esta historia como se volvió un angelito que nos está cuidando y en realidad es una Mm, persona que perdió todo su futuro, sus posibilidades, mm, Mm, sí. que deja hermanos, deja madre, entonces Mm, es complejo. sí. Ahora, en la adultez yo creo que hay, eh, hay harta como... hay harta poca empatía, yo creo. Mm, En general, a las personas que claro, están con depresión o las personas con bipolaridad, por ejemplo, que sí. se ha empezado a instalar más un poco en el lenguaje de todo, porque las personas depresivas no son como te las pintan las películas que Claro. solo están acostadas y no Mm, funcionan para nada. Esos son episodios que sí existen, mm, pero también hay muchas personas con depresión que están hoy día trabajando, que están sí. funcionando, que quizás se están riendo contigo, Mm, pero al momento en que quedan quietos, en que se encuentran con sus mm, angustias, no ven claro, salida. A veces sí. las claro. personas se angustian por un montón de cosas, Mm, por deudas, por problemas en la pareja, por mm, los temas de la crianza, por los temas domésticos, por temas laborales. O sea, hay un sinfín de mm, cosas que se van mezclando y te angustian y te van dejando en un hoyo un poco donde cuesta ver como Claro. la lucecita y Mm, cómo tirar para se, arriba. sí. mm, De hecho, se ese... valida poco. Se valida poco también a las personas que tienen depresión, o sea, se valida Mm, poco sus sentimientos, como que generalmente se mm, intenta que se pase por este proceso rápido. mm, Entonces es como, uy, si estás triste, pero ya vas a estar bien, no te preocupes. Oye, pero si estás viendo que tienes un mm. montón de Pero habilidades, agradece. tienes, claro, tienes todo en la vida, tienes un montón de familia que te quiere. Sí, Entonces eso produce más culpa, sí, porque yo, aparte de estar sufriendo todo esto, no debería mm, estar sufriéndolo. sí. Entonces es como, es bien poco validado todos los Mm. sentimientos que se pueden tener. Y en ese Y de hecho sentido, yo creo que eso, difícil. yo creo que eso de hecho es como una pista para todos los que tenemos amigos o compañeros de trabajo, parejas, familiares que podemos intuir que están en un estado como más crónico y permanente, es validar lo que les está pasando. Como Mm, lo que tú mm, decías, Y Feña, como seguir, esta mm, validación y entender mm, que puede estar muy triste ahora, puede ser muy funcional y al otro día verse muy feliz o subir una foto muy feliz claro, eh, y seguir muy triste y muy como sin sentido, ¿no? sí, Como esta sensación de falta sí, de desesperanza, de falta de sentido vital. Eso es clave. Yo le digo que más que la tristeza, lo más sí, peludo es la desesperanza cuando se instala. Ya no hay ni un sentido a vivir, ahí como una red flag gigante. Y algo que quería sí, mencionar es que cómo acompañar, a veces, muchas, sobre todo que tiendo pareja, hartas parejas, a veces llega, una de las personas está con depresión y la otra pareja en general cae en lo que tú decís, Feña, como, pero como nos claro, ve, mira todo lo que tenemos, si tenemos una familia, si tiene trabajo, cómo nos ve, lo bueno o buena que es, y bla, bla, bla. Es súper importante claro, aquí la psicoeducación en cómo acompañar a alguien deprimido. Todos esos comentarios alentadores en verdad hace sentir peor. O si me dice, he pensado en dejar de existir, y una, en general, las personas como que se asustan y es como, que no, pero ¿cómo dices eso? No quiero escucharte más decir eso. Atroz. Esa persona no te va a contar más sus cosas. No asustarse tanto. Hay que distinguir cuando claro. hay una ideación más pasiva del suicidio, como dejar de existir, de que pase el dolor, a algo más planificado, como una ideación más activa, como si yo he pensado, y ahí uno tiene que explorar y hacer preguntas, ojalá sin juicio, como, ¿has pensado en dejar de existir? Sí. ¿Y cómo? ¿Lo has pensado cómo? Sí, la verdad es que yo creo que sería lo mejor con pastilla o en el auto manejando y empezar a ver que tiene conductas de alto riesgo, como siendo más descuidado, descuidada. Eso es como también una alerta roja así gigante. sí, Claro, yo creo que más que nada la persona debe acompañar, así Mm, como estar ahí. Y que eso es importante, no querer que como que el proceso se acelere, porque al final la persona tiene que vivir ese proceso mm, a la velocidad sí, que ella
que ella Pueda. lo viva, que ella pueda. Mm, Y lo otro, ayudarla en el sentido de em, como hacer cosas concretas, mm, como estar con ella y, no sé, po, ayudarlas con las rutinas. Ya, sabes que yo te voy a hacer la comida en esta vez. Yo voy a planchar, como que tratar como de bajar un poco, porque para una persona que tiene depresión es muy cansador, la se vida. fatiga muy Mm, rápido. La vida, claro, como que mm, las cosas comunes te mm, cansan. Entonces, ese cansancio igual genera culpa, genera rabia, eh, porque se siente que no se debería hacer así. te cacho. ¿Cómo me va a cansar tanto la loza? ¿Cómo tan penca? No Claro, sé. Y sí. O peor te sea, tratas. no se trata de que se transforme en una nana de la persona, nada. Pero en No, esas pero cosas puede apañada. ir ayudando, claro, y es ayuda significativa también. Mm, Sí, yo creo que en el caso como de los amigos, también toca como si uno tiene una amistad de una persona que está así, es como entender y como tener clara la expectativa, que es una persona mm, que no está en un estado como de calma, por ende claro. no te va a entregar tanto, pero sí va a recibir cuando tú le des, o Mm, quizás a veces no, en el sentido como quizás invitar y mm, saber que quizás no va a haber una invitación de Claro. vuelta, pero le va a gustar ese momento o quizás simplemente no va a poder estar y no tiene que Ujú. ver con uno, sino que claro. tiene que ver en su proceso, como que eh, el acompañar también tiene que ver con estar muy consciente de que la persona no está como en el mismo equilibrio quizás Mm, emocional que alguien que no está con depresión. La persona con depresión está más ensimismada. sí. Está Claro, porque Ausente le está costando emocionalmente. sostener su propia vida. Mm, Entonces es muy difícil si esperamos que se preocupe o se ocupe mm, de sostener a un otro, porque le está sí. costando sostenerse a sí mismo. Entonces Mm, claro. eh, hay que entender que quizás va a haber como un discurso más egocéntrico o mm. como más en sí mismo, más todo el rato llevado al yo. Al yo y Claro. con problemas, como que está lindo el día, sí, yo qué pena, no lo puedo disfrutar porque bla, bla, bla. Como que tú le podías decir todo, Claro. muchas cosas como lindas, y la persona como deprimida de verdad que lo va a teñir de un gris, y a la gente le dice, espera, así como, pero ¿cómo la pasamos tan bien? Que bla, bla, bla. No, la persona deprimida va a estar en la suya, en otro ánimo, en otro ritmo, se siente como un gris, como una mirada más apagada, y a veces es difícil mirar a alguien que amas, ver a esa persona está Ahora, así. validar Claro. emocionalmente implica como no desestimar lo difícil ni el sufrimiento. O sea, como el decir, oye, pero hay gente que está peor. Claro, O sea, Claro. o igual póndote parte, o todo pasa. Esas frases no ayudan. Esas frases solo están mostrando que no validas el peso y el real sufrimiento de la persona que está teniendo el coraje de abrir su corazón y contarte. sí. Claro. Entonces, si no pasa lo que decíamos recién, como que la persona no va a volver a hablar contigo porque encontró un espacio más de juicio y Mm, de desviación emocional, como de sí, Claro. bajarlo, como de sí, ya, sí, ya, va a pasar. Cuando en realidad la persona siente que esto no sé, no tengo idea cómo se pasa. claro. Mm. Me gusta esa A mirada. nivel psicológico, yo creo que, o como a nivel de psicólogos, yo creo que igual se está al debe en el sentido de que no se considera tanto al acompañante o al cuidador Sí, de esta persona. Y la verdad es que es súper importante tenerlo en cuenta, mm, capaz no en todas las sesiones, no en todo el proceso, sino que en algunas sesiones para mm, que esta persona igual sepa lo que es. sí, Tener acompañar a depresión, alguien así, sepa cómo acompañar a alguien así, porque sí. para esta persona es muy cansador también. Es súper cansador y te preocupa y pensáis que toda mi vida va a ser así al lado de esta persona, sobre todo cuando hay Mm. hijos, es aún más difícil. Y de hecho yo iba a ir a hablar delante de lo mismo, Feña, como que me gusta esta mirada sistémica que se está teniendo. La comunidad, el rol de la comunidad es clave en las personas deprimidas, es clave en la protección del suicidio, el pertenecer, en ese caso estar como Sí, activas como amigos, como familia,
como un abordaje más sistémico, no es el psiquiatra con su paciente, no, invitar a la familia de cómo podemos acompañar entre educar a la familia, darle herramientas bien concretas, prácticas, porque además asusta mucho y aquí empiezan a aparecer todos esos mitos que tú mencionabas, Feña, de no hablemos mejor de esto, pero no le vayas a traer ideas a la cabeza. No, pues. De hecho, una mamá me llamó cuando nos estaban interviniendo en el curso, que le habían hablado a los niños de las autolesiones y estas cosas también, y la mamá me decía, estoy preocupada porque casi que le están enseñando a los niños a hacer todas estas cosas. Y él le decía, puta, Claro, ya, no, po, al estamos mal. contrario, estamos educando aquí, po. Sí. Es que yo creo que Señora, lo lógico, lo entendible, tener ese miedo, ¿no? Como que si lo hablo puede pasar más en lo mismo en otros temas, no sé, hablar del abuso previene más que propone. O sea, como Claro, que también claro, hay que mirarse como comunidad sostenemos y paramos estas situaciones o mm, ayudamos a tanto sentimiento de soledad. Eh, sí, Creo que es importante como un poco eh, tener en claro que hay líneas de ayuda mm, cuando uno se siente en crisis. El MinSal tiene una línea de teléfono que es 4141, la mm, vamos a dejar igual en la biografía, sí, que cuando uno a veces le viene un episodio, justo no tiene terapia en ese minuto o no tiene a quién llamar, hay profesionales ahí mm, como dispuestos gratuitamente a contenerte, a ayudar a salir como de ese momento de angustia que es clave tener a alguien que te acompañe y te guíe. sí. sí, Sí, esa es la clave, no sentir esa desolación, esa esperanza de que no hay nadie ahí para mí y estar, estar para la persona. Me acordé de un paciente que estaba muy deprimido y él en un día bueno lograba lavarse los dientes. Ese era su claro, máximo. Me lavé los dientes, fue un buen día, tuve esa fuerza, como tú decías, Feña, para hacer cosas tan básicas como lavarse los dientes. Para él era un tremendo desafío. Y me decía, así como, hablé con mi mamá, me sentí mejor. Me llamó mi hermana, estaba preocupada, me hace sentir cuidado, querido. Y eso como te apega al mundo, en vez de encontrar este claro, desapego de ya no hay nada aquí para mí. De recordarse del por qué seguir. Sí. Y recordar sí, que esto se va construyendo de a poco. Cuando ya estamos con estas ideaciones suicidas, hubo un camino antes que quizás se nos pasó, pero esto se va construyendo de a poco, como con la suma de heriditas, o quizás malos hábitos también, o había alguna Sí. predisposición genética, pero no es de un día para otro. Y uno como mamá, papá, tiene que estar súper atento o atenta, sobre todo en la adolescencia, desde la pubertad para adelante, que están más aislados, pero uno puede ir y meterse a su pieza. ¿En qué anda, hijito, hijita? ¿Qué estáis haciendo? Preguntar. No teman preguntar si lo ven muy triste, estás mal, has claro, pensado Sí, en dejar de la existir. desconexión emocional es una de las complejidades hoy día en la adolescencia, como que se claro. sienten Y bruscas. darle el espacio también, porque muchas veces el adolescente o la persona o el adulto no va como a decir al tiro, oye, ¿qué te pasa? Ah, sí, me pasa esto, esto. No, claro. No, sino que, pero tú le abriste la puerta. Mm, Entonces, en algún momento que él pueda estar mal, puede acercarse a ti y decirte, oye, ¿sabes qué me pasa esto, esto? Bueno, y ahí también acogerlo y ponerle atención, porque si es claro. que tú le dices, ah, bueno, estoy súper ocupada ahora, ¿sabes qué? Dejémoslo para después. No, ese después no No, va a llegar. no, puede ser tarde. Mm, Claro, Importante también, yo creo, agregar como la importancia de las terapias como médicas, ¿no? De mm, psicofarmacología, cuando hay sí. una derivación a una interconsulta con un psiquiatra o viceversa, que un Mm, psiquiatra recomienda terapia, hay que tratar, o sea, toca ser responsable en eso sí. porque ambas son complementarias y ayudan, por Mm, ejemplo, la psicofarmacología ayuda a poder estar como más dispuesto a hacer un proceso psicológico, pero se necesitan compensar ciertos niveles hormonales a sí. veces, términos. O sea, es necesario. Ahí creo que debemos ser más responsables también en caso de tener un adolescente a cargo o como adultos también acompañar y mostrar que ir y venir no sirve en esto. Son No, procesos largos. sí. Y vemos harto desorden en el uso de fármacos y que puede ser peor. Sí. sí.
Bueno, mis queridas, qué buen capítulo. Podríamos hablar mucho más, pero esto es lo más importante encontramos. Bueno, el hecho de pedir ayuda es importante y de activar tu red de apoyo Sí, es muy súper. importante. Y si alguien te pide ayuda, estar ahí. Sí. Estar. Mm. Bueno, besos, que estén bien. Chau, chau. Bien, Chao. chao, chao.